mis chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, inshallah. Bueno, para la que no me conozca, yo soy Sani, así que acompáñame y bienvenida a los mundos de Sani. Bueno, mis niñas, bienvenidas un día más conmigo. La verdad es que llevo bastante tiempo intentando hacer este vídeo, pero por una razón o por otra, por mis circunstancias, no he podido. Es un vídeo que me habéis pedido mucho. Me habéis mandado mensajes, me lo habéis dejado en comentarios. Yo entiendo que hay personas que confían en mí, que confían en mi criterio, en los conocimientos que yo haya adquirido, pues porque he estudiado, porque tengo una formación. Entonces a mí me ha echado un poquito atrás el haceros este vídeo, precisamente no porque sean mayoría, pero sí que algunas personas pues han intentado como dejarme en un mal lugar, ¿no? En algunas ocasiones. Yo pienso que no se hace nada de daño con un tema que está a la orden del día, que nos pasa muchísimo, que son los hábitos alimenticios, que es el cuidarse, el mantenerse sano. Eso no es nada malo. Luego viene otra persona y te da consejos de cómo tirarte de un puente y la gente va y lo intenta. Bueno, estoy exagerando. El caso, creo que sí, que al final estoy recibiendo tantos mensajes sobre este tema que digo, mira, a quien le interese que lo vea y a quien no le interese, next, como en todo. Entonces, a ver, yo no hablo nunca desde ni el desconocimiento ni desde mi propia imaginación ni nada. Yo he estudiado, llevo desde hace muchísimo tiempo estudiando de forma autodidacta, pero desde el 2019 empecé a hacerlo pues de una forma acreditada. Empecé con un IMETAB, con el doctor Suárez, Fran Suárez, con el curso Metabolismo y Nutrición. Sigo a día de hoy todavía con esa formación porque es bastante amplia, la verdad, y es una pena que haya muerto esta persona tan sabia, que era un regalo para mí, el pobre, que en paz descanse. Y aparte empecé otro curso en Birmingham, Inglaterra, de reflexología podal y medicina alternativa, el cual terminé y hice mis prácticas en un centro paliativo donde se hacía pues tratamientos alternativos, de medicina alternativa, terapias terminales y todo eso, la verdad. A día de hoy puedo decir que ha sido enriquecedora porque hasta que no te pones frente a frente con el paciente no puedes, no sé, ponerte en esa situación y con el tiempo te das cuenta que sí, que ha sido enriquecedora. Y luego, pues a día de hoy sigo formándome, estoy con un curso también intensivo de naturopatía de la escuela Planeta Vital. Voy yendo y viniendo porque tengo también mi vida, mis cosas, mi familia, entonces pues estoy ahí, la verdad es que me estoy formando y me encanta. Y os quería compartir lo que he aprendido para que nos sirva, para que aprendamos qué es lo que pasa con nuestro cuerpo a veces, que tenemos un montón de problemas y le echamos la culpa pues a nada. No le echamos la culpa a nada, queremos soluciones y nos tratamos con medicamentos que al final, pues, a ver, es mi opinión, que intentamos paliar esa sintomatología con medicina. La medicina no siempre es eficaz. Sí es verdad que si te rompes un brazo y te duele y estás rabiando de dolor, pues lógicamente existen medicamentos que ayudan a inhibir esos dolores y a sobrellevarlo, ¿no? Y también pues lo antiinflamatorio, que sí, que todo también existe en la naturaleza. Yo, por ejemplo, soy pro medicina natural, pero no quiere decir que no haga efecto la medicina actual pues en ciertas necesidades de los humanos, pero no siempre. No siempre, porque a veces juega un papel importante la misma alimentación. Entonces, antes de empezar a tratarte y a llenarte de químicos, pues no tiene nada de malo, no tiene ningún efecto secundario, no tiene nada de perjudicial intentar mejorar esa alimentación. Entonces, pues mejorando la alimentación se ve cómo mejora tu salud, pero que eso es así, eso hasta el mismo médico te dice mejora tu alimentación y sigue el tratamiento. Y os voy a decir
increíblemente como en casi el 80 o el 90% de los casos había un problema en común que en la misma clínica se hablaba. En la mayoría de los casos los pacientes tenían una muy severa falta en la vitamina D. Yo he ido investigando yo misma, conmigo misma, con personas que conozco, con personas que me han estado preguntando y les he dicho, mira, pregúntale por favor al médico, dile que te pida la prueba de la vitamina D, que te pida la falta de algunos minerales, que te pida para saber qué es lo que falla. Porque claro, ellos te hacen un hemograma completo. Dentro de esos valores se ve que hay deficiencias, ¿no? O que hay carencias. Entonces, normalmente, no sé por qué, no se suele pedir los minerales ni las vitaminas. Y en la mayoría de los casos, el problema está ahí. Entonces, en esta investigación que he hecho yo a mi manera, que no es nada oficial ni nada, es una investigación que he hecho yo con muchísimas personas. La mayoría de los casos tenían una deficiencia en la vitamina D. De hecho, que si queréis pedírselo al médico no vais a perder nada, porque eso es una prueba muy sencilla. Te sacan un poquito de sangre y te miden esos valores. Entonces, hay enfermedades que son muy comunes hoy en día. Hoy en día está muy de moda tener problemas de tipo autoinmune, como puede ser la fibromialgia, la celiaquía, la anemia, la miastenia, la esclerosis múltiple, síndrome antifosfolípido y mil y una enfermedades que son de tipo autoinmune y que ¿qué pasa? Pues que la persona piensa que quizás es más propensa a padecer esa enfermedad, que ahora os voy a decir que sí, hay personas que somos más propensas que otras en desarrollar cierto tipo de patologías. ¿Por qué? Porque ahí también entran otros factores que son el de la herencia, el factor ambiental, el factor genético, el sitio donde estás viviendo, el estrés, vamos. Hay muchísimos factores que pueden desencadenar esas patologías, pero la mayoría de los casos, siempre, independiente cuál sea el factor, siempre entra a jugar el papel más importante, que es el de la alimentación. En este sentido, favorece que esa patología, ¿no? Esa predisposición a padecer ese tipo de enfermedades, pues sea más alta en unas personas que en otras. A ver, hay pieles que son más blancas que otras y reciben el sol o los rayos del sol los reciben de una forma u otra y bueno, pues dependiendo de los orígenes, ¿no? De su ADN, es verdad que van a sintetizar mejor o de otra forma, ¿no? Esa vitamina, porque esa vitamina al final se absorben y se activan para volverlo de forma activa en el hígado, en el riñón, y de ahí pues se forma la vitamina D en nuestro cuerpo de forma natural. Luego también está otra forma de administrarla, que es comiendo alimentos que contienen sustancias que hacen que se desarrolle la vitamina D dentro de nuestro organismo de forma también natural o de forma no natural, que es mediante suplementos. En la mayoría de los casos no hay un avance idóneo, ¿no? No hay un avance satisfactorio. ¿Por qué? Porque están administrándole a las personas que tienen deficiencia de vitamina D, le administran pues dosis de vitamina D, pero no les hace efecto. ¿Por qué no le hace efecto? Porque el problema no está en la vitamina D. El problema no está en que esa persona no le dé el sol. La mayoría de personas a las que le he preguntado viven aquí, en Melilla, y Melilla es una ciudad que está en el norte de África y en la que el sol es, si no permanente, muy constante. De vez en cuando se nubla, pero la mayoría del año es soleado. Entonces, el problema no está en que haya una deficiencia de la vitamina D por un factor medioambiental ni nada de eso, como puede pasar en los países que son nórdicos, los países de Europa que no tienen mucho sol. No, en este caso el problema está en la mala absorción. ¿Y por qué? ¿Por qué se produce esa mala absorción? Pues porque hay alimentos que consumimos, nos alimentamos de tal forma que no sintetizamos ciertos minerales ni ciertas vitaminas. Incluso si sintetizamos unas,
y sintetizamos la otra, al final, como estamos mezclando mal ciertas vitaminas y ciertos minerales, impedimos que se absorban de forma correcta en el cuerpo y al final pues nos faltan esos minerales que son tan importantes porque se bloquean. Fijaros, yo voy a hablar de los alimentos medianamente sanos que muchas veces, vamos, nos creemos que estamos comiendo bien y fijaos cómo podemos no comer tan bien, o sea, incluso haciendo una dieta sana, porque muchas veces hay personas que me dicen, no, pero si yo no como nada de malo, yo solo como pues vegetales, como verduras, como frutas, mis proteínas, pues fijaros, por ejemplo, combinando algunos alimentos mal o comiendo alimentos que no estén en su correcta cocción, fijaos lo que puede pasar. Pues mira, hay vitaminas que son esenciales. Hay vitaminas que son muy importantes, como son la vitamina B1, la vitamina B2. Bueno, las vitaminas del grupo B en general son súper importantes. Pues fijaos qué puede hacer, por ejemplo, el maíz, si no está bien procesado, que hay muchísimos maíces que vete a saber de dónde viene y muchas veces son de origen transgénico, pues si no está bien procesado, se puede nixtamalizar. Es un cambio químico que ahora mismo tampoco es muy importante, pero bueno, esa nixtamalización lo que hace es bloquear la vitamina B3. Por ejemplo, la mayonesa, que tanto nos encanta la mayonesa. Yo la primera. Pues la mayonesa contiene huevo crudo. Entonces, ya no vamos a hablar de que el huevo esté en buenas o en malas condiciones. Puede estar perfectamente fresco y no pasarle nada. Pero el huevo crudo tiene una sustancia, cuando está en su forma cruda, que bloquea automáticamente la biotina. Pues ahí vamos otra vez. Pues si la bloquea constantemente, no vamos a absorber esa vitamina que es tan importante para nosotros. Otro alimento que si no está bien cocinado, y os vuelvo a decir, no tiene nada que ver con que esté fresco, que sea de confianza y tal. Porque yo soy la primera que lo consume porque me encanta. O sea, yo estoy enamorada del sushi. El sushi pues contiene pescado crudo. Entonces, yo, a ver, no estoy diciendo que sea el sushi, pero el pescado crudo, por ejemplo, que hay muchas personas que lo comen tal cual, pues tiene también ciertas sustancias que bloquean la absorción de la vitamina B1. Ahí estamos hablando de una mala absorción. O sea, con este tipo de cositas ya no estamos absorbiendo bien ciertas vitaminas del grupo B. Luego hay muchos minerales que no se absorben bien, por ejemplo el calcio, y ya no solo por la vitamina la D, que la D es la que hace que absorbamos el calcio, entre otras cosas, pues hay alimentos que incluso tú consumiendo el calcio bloquean esa absorción del calcio, ¿no? ¿Y por qué lo bloquean? Por ejemplo, muchas veces decimos, ay, no coma un vaso de leche, no lo tome después de tomar las lentejas. ¿Por qué? Una bloquea la otra. Si tú comes alimentos que contengan oxalato, los oxalatos son alimentos que se encuentran mayoritariamente en los vegetales, en todo lo que son verdes, ¿no? La mayoría pues tienen oxalatos, por ejemplo la espinaca. Bueno, pues todos estos contienen oxalato. Entonces lo que hace el oxalato es bloquear automáticamente el calcio. No se absorbe. Entonces, no quiere decir ni que la espinaca sea mala, las acelgas sean malas, ni nada por el estilo, pero cuando los consumes con esos alimentos, al final pues no se van a absorber bien. Entonces, si vas a consumir, por ejemplo, hay veces que nos encanta hacer una tortilla de espinaca, ¿vale? Entonces, si la quieres comer, hay una forma de hacerlo. Y es hirviendo un poquito el agua, o sea, un poquito. Es verdad que vas a eliminar, pues, nutrientes que son buenos, pero por lo menos no vas a impedir que te entren minerales importantes. Entonces, hierves un poquito el agua y eliminas ese agua. Cuando eliminas el agua, eliminas una gran parte de los oxalatos, creo que hasta un 90%. El 10% restante no va a ser agresivo, no va a ser perjudicial, no pasa nada, incluso tiene antioxidantes, los oxalatos tienen su antioxidante y no van a hacer que se evite esa absorción al 100%, o sea,
que no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Luego, otra de las formas que también puede ser perjudicial a la larga, porque ya os digo, no es que sean malos los alimentos, está en cómo nosotros lo administramos. Y es, por ejemplo, mezclando, vamos a decir, en un batido, pues coges y pones ahí espinaca sin control. No, eso tiene que tener un control, porque cuando están crudos es cuando más oxalatos tiene. Y tampoco lo puedes mezclar, pues, por ejemplo, con alimentos que sean ricos en calcio. Entonces, sí se puede poner de vez en cuando alguna hojita, ¿no? Un par de hojitas de espinaca o de acelga en un batido crudo, pero no hay que abusar. Porque si tienes mucha cantidad de oxalato en el cuerpo, al final eso pues, puede producir cálculos renales, cálculos en la vesícula y etcétera. Así que todo tiene que tener pues una cantidad sin pasarse, porque no lo podemos quitar. Como os he dicho, eso es súper bueno. Tiene potasio, tiene hierro, tiene vitamina A, tiene vitamina C, tiene un montón de nutrientes. Otro bloqueador de las vitaminas del grupo B son los fitatos. Bueno, pues los fitatos se encuentran en las legumbres, en las semillas, en los frutos secos. Son altos en fitato. Entonces, ¿qué es lo que hace el fitato? Lo que hace es como bloquear, ¿no? Retener algunos minerales. O sea, están ahí, lo contienen, pero están retenidos. Entonces, si nosotros no lo consumimos así nada más, directamente, o por ejemplo, muchas veces la soja hay gente que hace como un tipo de polvo con ella, lo vas a comer, pero no te va a aportar esos minerales, no los va a sintetizar el cuerpo porque los has consumido en su fase bloqueada. ¿Por qué estaban en su fase bloqueada? Porque no habían germinado. O sea, el proceso de germinación es el que hace que se active, ¿no? Que se libere ese mineral, esos minerales. Entonces, la mejor forma, que siempre lo hemos hecho muy bien, que nuestras abuelas lo hacían perfectamente, es cogiendo, por ejemplo, un puñadito pues, de esas legumbres y dejarlas en remojo entre 12 y 18 horas. De esa forma, en el proceso de germinación, liberamos esos minerales y lo consumimos pues como se deben consumir correctamente. Luego hay otro alimento que dificultan, no lo bloquean, pero sí dificultan la absorción de algunos oligoelementos y al final pues no lo sintetizamos. Por ejemplo, el yodo. Por ejemplo, hay personas que son más propensas pues, porque tengan problemas hormonales, ¿no? Que sean más propensas a que les falle la glándula tiroidea. Entonces, si encima ahí le añades que estás consumiendo alimentos que hacen que se bloquee esa absorción del yodo, que es tan importante para la producción de la hormona tiroidea, al final eso va a tener una consecuencia y puede ser pues el hipotiroidismo en este caso, porque no está funcionando bien. Esa hormona no está funcionando bien correctamente porque el yodo no está entrando. Hay personas que incluso toman suplementos de yodo y no les sirve porque siguen cometiendo ese error. ¿Y cuáles son esos alimentos que bloquean o que dificultan su absorción? Pues por ejemplo el brócoli, la coliflor, el repollo, la col de Bruselas, incluso la mostaza. Pues todo eso va a hacer que no se sintetice bien el yodo, que no se absorba. Entonces, ¿qué quiere decir? Ay, entonces yo voy a dejar de consumir col, voy a dejar de consumir brócoli porque puedo tener un hipotiroidismo subclínico, ¿no? Pues no, no siempre. O sea, el doctor Frank decía que en algunos casos sí que había que reducir esos alimentos, lo había que reducir en cierto momento, pero tampoco es que hay que eliminarlos. Lo que hay que intentar es no consumirlos junto con el yodo. O sea, que el yodo lo consuma con otro alimento para que se absorba correctamente y esos alimentos pues consumirlos en otro momento. Bueno, vamos a suponer que aún así yo quiero consumir el brócoli, pero es que yo me voy a hacer un lío y no sé cuándo consumirlo. Pues mira, puedes combinarlo con algunos alimentos que en esa combinación sí que hace que se liberen algunos minerales o algunos nutrientes que ayudan a que se absorba el yodo mejor, que puede ser la zanahoria, los calabacines, las calabazas, ¿no? Que tienen como más betacaroteno.
Pues esa mezcla, perfecta. De esa forma lo puedes consumir sin problema y vais a evitar pues esa mala absorción. Y bueno, en el caso de estas personas que toman y toman y toman, os digo, yo una de ellas, hasta hace un tiempo, porque a mí también me detectaron falta de vitamina D y bueno, yo tengo otras cosas. Entonces, ¿por qué la vitamina D tomada sin control lógico, tomada así por así, porque dices, me falta tanta cantidad, pues tómate tanta cantidad al día, vale, pues sigo tomando la vitamina D, pero no veo que haya un progreso? ¿Qué pasa? Pues el problema está en tu hígado y en tu riñón. Tu hígado y tu riñón no lo sintetizan, no lo transforma en forma activa y al final se desecha. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues muchísimas. No os podéis imaginar lo importante que es la vitamina D en nuestro cuerpo. O sea, todas las vitaminas son importantes, pero es que la vitamina D es imprescindible y somos una alta cantidad de personas las que tenemos problemas de esta vitamina y nos acarrea muchas enfermedades, muchos problemas de salud y muchas veces no lo sabemos y no sabemos por qué. Uno de los problemas que acarrea al tener la vitamina D tan baja es que tienes una anemia bestial. Hay enfermedades que se padecen, como la miastenia grave también, que te deja muerta en vida. La esclerosis múltiple, problemas de celiaquía. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues por la falta de vitamina D, por el consumo de alimentos malos. Y ahora os voy a decir cuáles son. Porque muchas veces decimos, ay, tienes celiaquía, por culpa de esa celiaquía tienes la vitamina D baja. No, no tiene por qué ser la causa. O sea, puede ser al revés, por culpa de esa vitamina D, que llevas tiempo ahí como teniéndola baja y teniéndola y no absorbiéndola correctamente, pues eso te ha llevado a padecer una celiaquía o te ha llevado a tener un tipo de cáncer en concreto, o tienes la enfermedad del lupus o la tiroides de Hashimoto y muchas que vienen a raíz de tener la vitamina D baja por mucho tiempo. O pues uno de los más comunes es el tener el hueso, la densidad ósea es muy baja. Y en los niños, pues el raquitismo, ¿no? Que el raquitismo es cuando los huesos como que están blandos y se doblan. ¿Y cuáles son esos alimentos que no son alimentos, que son porquería, que es veneno? Es veneno literalmente lo que nos están vendiendo. Pues antiguamente se pensaba que el consumo de ciertas grasas iba a ser muy perjudicial para la salud. Y sí, lógicamente las grasas no son buenas, no vamos a decir ahora, no, las grasas tienen su lado bueno, no, están las grasas saludables, que eso ya lo sabemos, pero no es el caso. El caso es que el enemigo de este siglo son los alimentos ultraprocesados. Los ultraprocesados son muy perjudiciales para absorber un montón de vitaminas y un montón de minerales. Entonces, como os he dicho antes, si ya no nos vamos a lo ultraprocesado, ya nos vamos a cómo nosotros hacemos esa mezcla entre alimentos que supuestamente son sanos, porque hoy en día eso es otro tema, pero si esas mezclas ya no lo hacemos bien y tenemos problemas, pues imaginaos lo que nos puede hacer un alimento ultraprocesado en nuestra sangre. Eso por una parte. Luego están los refinados. La sal, el azúcar, la harina, todos esos alimentos son veneno para el cuerpo. Y ya no voy a hablar de los venenos, porque también hay venenos, pues como el arsénico, pues como el bromo, un montón de venenos que contienen algunos alimentos, pues como el arroz, algunas harinas, que pueden contener ciertos tipos de venenos que consumimos y poquito a poco se van como quedando ahí, ¿no? Y metales pesados. Eso es otro tema. Los refinados los estamos consumiendo diariamente. Decidme quién no consume pues azúcar, harinas, comemos pan, comemos galletas, comemos bizcocho, comemos todo eso. Eso es letal.
letal para el sistema inmunitario, la producción hormonal, problemas de tiroides, problemas de anemia. ¿Qué pasa con los problemas hormonales? Pues que van a desencadenar con enfermedades, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico en la mujer, la esterilidad como consecuencia, el tiroidismo en general, el hipo, el hiper, el Hashimoto, todos los que tú quieras. Pues todo eso tiene que ver con la producción de la hormona, la producción hormonal, ¿no? La glándula suprarrenal en general, la endometriosis en la mujer, pues todo eso. Y luego, pues los problemas de tipo inmunitario, como os he dicho antes, la celiaquía, la esclerosis múltiple, el lupus, la dermatomiositis, la enfermedad de Crohn, todo esto son problemas que tienen una causa. Una causa. No es que tú has nacido, voy a heredar en un futuro, no. Hay enfermedades que sí son más probables que las desarrolles, pero no tienes por qué desarrollarlas. No tienes por qué desarrollarlas. Lo que pasa es que depende de cómo te alimentes, pues ahí entran muchos factores. Y ahí mismo está, por ejemplo, el grupo sanguíneo. Hay personas que tienen un grupo sanguíneo más susceptible a padecer ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque hay alimentos que no vienen con ese grupo sanguíneo, no les sienta bien. Hay alimentos que necesita y que no está consumiendo. Hay otros grupos sanguíneos que esos alimentos no los necesita su cuerpo. Subhanallah, es así. Entonces, es súper importante, primero, controlar la forma en que comemos, no mezclar mal los alimentos. Eso no hace falta que os lo diga yo. Eso lo podéis encontrar en cualquier libro. Si os interesa este tema, podéis preguntarme por privado. Y también hay un factor muy importante que es el estrés. El estrés hace que todo en general se desencadene más rápido. Hay veces que ni siquiera tiene que ver con la alimentación. Hay veces que el mismo estrés desordena ya de por sí la producción hormonal, ¿no? En este caso, pues elevando el cortisol y bloqueando todo lo que el cuerpo tiene que hacer. Porque al final lo hacemos gracias a la hormona, la mayoría de las cosas. Entonces, sí, todo es importante, pero hay enfermedades que no se tratan simplemente medicándose. Porque ya no queda más, y sí, tienes que utilizar algún tipo de corticoide para bloquear ese ataque, porque ese ataque a lo mejor te produce una lesión. Pero hay que evitar todo eso. Esa misma enfermedad se puede evitar. Entonces, no quiere decir que no, tú tienes esta enfermedad y no me voy a tratar y me voy a... Sí, te tienes que tratar. Si el médico te ha dicho, sigue este tratamiento, pues tendrás que seguir ese tratamiento porque quizás sea peor. ¿Se puede evitar llegar a esa enfermedad? Pues por supuesto. Y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos médicos. Hasta el mismo cáncer. El mismo cáncer es provocado por todo esto. Por la alimentación, la mala alimentación, la mala absorción, el estrés. Todo eso se puede evitar. Se puede evitar pues consumiendo alimentos sanos. En este caso, la chica que me ha estado preguntando padece fibromialgia. Entonces, en este caso, pues estamos con lo mismo. Evitar totalmente este tipo de alimentos, de mezclas, y teniendo un estilo de vida saludable. Teniendo tranquilidad, porque la mente también juega malas pasadas, todo esto se desencadena mucho más rápido, y siendo positivo. Es súper importante mantener la mente positiva. Happy flower, como digo yo, ¿no? Que muchas veces sí, que parece que eso te va a solucionar la vida. Pues muchas veces sí, porque la negatividad no solo destruye la mente, o sea, la mente es algo como que está allí, ¿no? Que no lo ves. También destruye las neuronas, también destruye las funciones básicas de nuestro cuerpo. Y al final eso no solo te lleva a estar mal psicológicamente, sino que a tu cuerpo sufra con eso. Porque todo lo que está en la mente al final, el cuerpo lo recibe, son energías. Y hay que liberar esas energías negativas de nuestro cuerpo. Y hay muchísimas formas de hacerlo. Que por cierto, os tengo que hablar de una sesión que tuve de quiromasaje, pero es que hice un blog
no muy largo, pero lo hice, sobre este tema y los efectos que he descubierto en esto, que bueno, es que no quiero adelantaros nada, os tengo que contar muy detenidamente sobre esto, cómo me ha parecido, cuál ha sido mi impresión primera, porque hasta que no han pasado varios días no he podido como tener una imagen real, ¿no? De cómo es esto. Y nada, espero que os haya servido y a las personas que están interesadas, sobre todo, que bueno, que lo hayan entendido de alguna forma y que les sea de beneficio. A las personas que no o que tengan cualquier duda, que se pongan en contacto conmigo, os dejo aquí mi Instagram, que algunas veces es verdad que se me olvida ponerlo, mis Instagram. Espero que tengáis un buen día. Gracias por estar conmigo un día más y nos vemos pronto. Thank you. Bye.